Dios les bendiga, hermanos y hermanas del Centro Cristiano El Discípulo, Templo Cristiano El Discípulo. Qué placer, qué gusto volver a estar aquí con ustedes a través de estos medios. Parece que se ha prolongado la fecha para reintegrarnos al templo, pero pues que se cumpla la voluntad del Señor, ¿verdad? Queremos estar ya en el templo, pero no estamos desesperados tampoco, porque queremos que nuestras autoridades están haciendo su mejor trabajo y pues nosotros como buenos cristianos nos sujetamos, nos sometemos a nuestras autoridades. Así que seguiremos compartiendo la palabra del Señor a través de este medio. Allá espero que usted no se haya perdido ninguna de las predicaciones que se han estado compartiendo y que usted se haya gozado y que esté en compañía de su familia, disfrutando de la palabra del Señor, y que también que no dejemos de hacer el altar familiar, que el altar familiar se siga desarrollando en los hogares y que tengamos un corazón dispuesto a buscar más del Señor. Y cuando regresemos, como he dicho en otras ocasiones, vengamos a celebrar, vengamos a disfrutar, a estar, como dice la Escritura, los hermanos igualmente juntos y en armonía, como lo hemos hecho antes de que esta pandemia pues se viniera. Nosotros somos una iglesia que amamos al Señor y nos amamos unos a otros. Yo les amo como pastor de ustedes y mi anhelo es pues, volverles a ver pronto. Cuídense, por favor, guarden la distancia, sigan las recomendaciones que las autoridades nos dan. Así que, hermanos, hermanas, disfrutémonos en familia. Pues les recalco, les repito, no dejen de hacer el altar familiar, no dejen de orar por nosotros, la familia pastoral, así como nosotros estamos orando por todos ustedes. Así que hoy vamos a compartir nuevamente palabra del Señor y les quisiera que nos introdujéramos a la palabra, pero antes tengamos una oración de introducción, poniéndonos en las manos del Señor. Quiero que ustedes se unan juntamente conmigo para orar al Señor y pedirle al Señor dirección, que Dios abra pues nuestro corazón, nuestras mentes y que esta palabra sea de mucha edificación para sus vidas. Padre Celestial, estoy delante de tu presencia, Señor. Señor, aquí estamos, Señor, para compartir tu palabra. Estamos aquí con la mejor disposición, Señor, de ser de bendición, Señor, para tu iglesia y para todas aquellas personas, Señor, que nos estarán viendo, Señor, a través, Señor, de este medio, a través del Face, a través del Instagram, a través, Señor, de las diferentes redes, Señor, en que se pueda ver, Señor, tu palabra, oír y ver tu palabra. En el nombre de Jesús yo te presento la iglesia, Señor, te presento, Señor, sus vidas de cada uno de ellos, que estén disfrutándose, Señor, como familia, y que también, Señor, allí ellos mismos, los padres, las madres, los hijos, estén, Señor, atentos a tu palabra. Y en el nombre de Jesús presento mi vida y pido dirección, Señor, para compartir en este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. El calorcito parece que ya se vino y pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque también el calorcito pues nos fatiga el cuerpo, pero pues estamos en las manos del Señor. Muy bien, vaya a la Biblia, por favor, a la carta del apóstol San Pablo, a Santiago, perdón, la carta del apóstol Santiago. Ahí la epístola universal de Santiago apóstol en el capítulo 5, versículo 14 al 16. Vamos a estar hablando acerca de la sanidad divina como parte integral del Evangelio. Vamos a ver qué es lo que sacamos de aquí, porque yo considero que es importante que sigamos compartiendo, predicando la palabra del Señor y hablando acerca de la sanidad divina como parte integral del Evangelio. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16, vamos a leer. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre?
cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien. Entonces le decía que el tema que quiero tratar con ustedes en este momento es la sanidad, parte integral del evangelio. Nosotros, la iglesia de Dios, consideramos sumamente importante predicar sobre la sanidad divina. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón, como decía, es una parte importante dentro del evangelio y porque es parte, pues, de las buenas noticias. O sea que siempre donde se predique el evangelio, se tiene que predicar también acerca de la sanidad divina, acerca de los milagros. Jesús mismo comisionó a sus primeros discípulos a proclamar el evangelio, y está incluido la sanidad divina. Cuando el Señor, allá ustedes pueden ver el capítulo 10 del evangelio según San Lucas, cuando el Señor comisiona a los 12. Ahí en el capítulo 10, versículo 9 del evangelio según San Lucas, nosotros podemos ver eso precisamente, cómo el Señor le da esa orden a los apóstoles, a los discípulos, para que vayan y compartan el evangelio. Y una de las cosas que me llama la atención a mí de lo que les dice el Señor cuando los envía a los 70, les dice en el versículo 9 del capítulo 10, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí vemos por principio de cuentas cómo el Señor comisionó a estos 70 para que fueran a predicar el evangelio. Pero juntamente con la orden de que fueran y compartieran el evangelio, les dio la orden de que sanaran a los enfermos. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, lo que nos dice es que para Jesús era importante que mientras se compartía la palabra, también se orara por los enfermos. ¿Por qué? Bueno, porque es parte integral de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Así que yo quiero hablarles precisamente sobre esto que considero de una manera muy personal, parte importante. No podemos nosotros hablar solamente de Jesucristo, del evangelio, de las buenas nuevas, de que Dios transforma, sin hablarles también de que Dios está interesado en la salud de sus cuerpos. Jesús mismo, ya dije, comisionó a sus discípulos, y la prueba la acabamos de ver a través de la palabra en el capítulo 10, versículo 9, ahí donde está específico. Claro que toda una parte habla de eso, pero yo quise tomar el versículo 9, donde está la clave acerca de que Jesús los manda para que compartan la palabra y que sanen a los enfermos. Y lo que quiero que veamos son 3 o 4 cosas relacionadas a la sanidad. Primeramente, lo que quiero que veamos es que el ministerio de Jesús y los apóstoles, como decía, abarcan la sanidad. Se deja ver muy claramente, muy claro en la palabra del Señor, que para Jesús, para los apóstoles, la sanidad divina no era algo de poca importancia. Era algo relevante, era algo que le daban mucha atención al asunto de la sanidad de los cuerpos de las personas. Era un testimonio importante de que Jesús fuera a compartir. Él era la revelación del Padre.
el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Salvador de los pecados, el perdonador de los pecados. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 37 y 38, dice la Escritura: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Así que aquí está hablando el Señor mismo acerca de las obras. Cuando Él habla de las obras, está hablando de los milagros, está hablando de las sanidades, está hablando de los portentos que Él hizo durante su ministerio terrenal. Y en el versículo 30, de ahí mismo de Juan capítulo 10, Jesús había dicho de sí mismo: el Padre y yo somos uno. Así que para nosotros eso no es ningún problema, el entender que Dios, el Verbo encarnado, era el mismo Dios. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vino a este mundo precisamente a acabar con la miseria del hombre. La principal miseria en la que el hombre se encuentra es la miseria del pecado, pero también la miseria del dolor, la miseria de la enfermedad, que trae mucha angustia y mucho pesar en la vida de las personas. Así que vemos nosotros cómo el Señor estuvo interesado y está interesado en la sanidad de las personas. En otra ocasión, Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le responde: tanto tiempo que estoy entre vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Qué está diciendo ahí? Felipe le hace la pregunta: muéstranos al Padre y nos basta. Ahí está, vemos nosotros claramente la revelación del Padre en la persona de Jesús. Jesús y el Padre son uno solo. Así como Dios Padre en el Antiguo Testamento hizo milagros, lo mismo Jesús vino a desarrollar dentro de su ministerio terrenal. Así que, hermanos, aquí lo que estamos viendo nosotros, lo que yo quiero recalcar y quiero dejar bien claro, que en el ministerio de Jesús, en el ministerio de los apóstoles, la sanidad divina jugaba un papel muy importante. La Biblia muestra una conexión clara, cercana, entre el ministerio de sanidad de Jesús y su ministerio de salvación y de perdón. Su poder para sanar era un testimonio de su autoridad para perdonar pecados. Marcos capítulo 2, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 12, nos dice la Escritura lo siguiente: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este blasfemias? ¿Por qué dice eso? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí, en sus corazones, le dijo: ¿por qué caviláis? ¿Por qué piensan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y concluye en el versículo 12 diciendo: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto
tal cosa. ¿Qué es lo que quiero resaltar de esta parte? Bueno, que el Señor tiene la autoridad para perdonar pecados, pero también tiene la autoridad para sanar a los enfermos. Y eso es precisamente lo que vimos a través de este pasaje de este paralítico que era cargado por 4 amigos. Y esto es algo que nosotros debemos de considerarlo al predicar la palabra. Claro que es sumamente importante y en primer lugar es llevar a la persona, cuando hablamos de Cristo, llevar a las personas a reconocer que es un pecador o pecadora. Pero también si la persona está enferma, nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para orar por los enfermos y el Señor los sana. Y eso estamos viendo aquí en la palabra, cómo el Señor no solamente perdonaba pecados, sino también sanaba a las personas de sus enfermedades. Así que estamos viendo que estoy hablando que la sanidad era parte integral del evangelio, de las buenas nuevas. Cuando Jesús predicaba, los apóstoles predicaban y ocurrían los milagros, ocurrían la sanidad. Entonces quiere decir que el Señor estaba y está interesado en la salud de las personas. Otra de las cosas que yo veo aquí es cómo las multitudes iban hacia Jesús para escucharlo, pero no solamente para escucharlo, sino también para ser sanados. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículo 15, dice la palabra: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de su enfermedad. ¿Qué es lo que predicaba Jesús? ¿Qué es lo que empezó predicando? Comenzó predicando: el reino de los cielos se ha acercado. Predicaba arrepentimiento, predicaba fe, buenas noticias, las buenas nuevas. Pero también vemos, por lo que acabamos de leer aquí en Lucas capítulo 5, versículo 15, que también sanaba a los enfermos. Maravilloso es nuestro Jesús. Jesús nunca rechazó a nadie, sino que sanaba, de acuerdo a lo que dice la palabra, sanaba a todo aquel que acudía a él. Él mismo decía: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y esta es una buena noticia. A Jesús no le interesaba qué clase de gente es la que se acercaba a él, sino que el Señor, en su misericordia, en su compasión, lo único que a él le interesaba era cumplir con el mandamiento de su Padre de llevar la salvación a los judíos. Pero los judíos endurecieron su corazón y entonces el camino se abrió para los gentiles. Pero lo que quiero yo que entendamos, que el evangelio era compartido por Jesús, por los apóstoles, y lo que iba incluido en ese gran paquete de parte de Jesús, de parte de Dios, era la sanidad de los enfermos. En Mateo capítulo 12, versículo 15, dice la escritura: sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanó a todos. Así que aquí lo que estamos viendo, lo importante que era para Jesús y los apóstoles el predicar el evangelio, ciertamente, pero también el sanar a los enfermos.
Toda persona que se acercaba ante Jesús recibía milagros, recibía sanidad, recibía liberación, porque para eso había venido. Primeramente, para el perdón de los pecados, pero también para traer sanidad, no solamente del alma, sino también del cuerpo. Así que la otra cosa que quiero ver es una pregunta que quisiera contestar en este momento. La pregunta es, ¿por qué se enferma la gente? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Cuál será la causa? Y yo tengo algunas preguntas. Quiero tener algunas respuestas a esta pregunta. En primer lugar, que conforme a la palabra del Señor, vemos que Jesús reconoció que en ocasiones la enfermedad era consecuencia del pecado. Como dice San Juan capítulo 5, versículo 14, de aquel paralítico que fue sanado en el estanque de Betesda. Dice la Escritura, después de haber sanado, de haber dado la orden a aquel hombre que fuera y se metiera al estanque. Dice la Escritura, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, pues sí, muchas veces, de acuerdo a esta narración de Jesús que le dijo a este hombre a este hombre paralítico que había sido sanado, le dijo, has sido sanado, pero no peques más. Y luego le dice, para que no te venga una cosa peor. Y esa es la base bíblica para ver que el pecado trae consecuencias serias, dañan nuestro cuerpo. Así como lo podemos ver, no sabemos, la Biblia no nos dice qué clase de pecados haya cometido este hombre que había sido paralítico. Pero Jesús le dice muy claramente, muy categóricamente, le dice, has sido sanado, pero vete y no vuelvas a pecar para que no te venga una cosa peor. Desde el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios los hizo perfectos. Pero cuando el hombre pecó, desobedeció a Dios sobre la orden que le había dado allá en el Edén, vemos que el hombre fue echado del huerto, fue corrido del huerto a consecuencia de la desobediencia, a consecuencia de su pecado. Y el hombre es cuando comenzó a deteriorarse. El hombre comenzó a envejecer. El hombre comenzó a enfermarse a consecuencia del pecado. Entonces, podemos entender que muchas veces, muchas de las enfermedades son a consecuencia del pecado del hombre. De vivir lejos de Dios, de vivir fuera de la desobediencia con Dios, fuera de la voluntad de Dios. Así que esto es lo que le dice a este hombre Jesús. Pero también Jesús reconocía que la enfermedad era en ocasiones por una influencia directa de Satanás. Como dice Lucas 13:16, aquella mujer que por 18 años había estado encorvada. Y le dice el Señor a esta mujer, Lucas 13:16, y a esta hija de Abraham, dice Jesús, que Satanás la había atado por 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, aquí lo que estoy subrayando es lo que dice Jesús,
que Satanás era el que tenía atada a esta mujer durante 18 años, por eso estaba en esa posición encorvada. Entonces, muchas de las enfermedades son obra directa de Satanás. Y eso le puede venir a cualquier persona, cristianos o no cristianos. Porque Satanás ataca. Satanás lo que desea es destruir la obra de Dios. Y el hombre, la mujer, es la corona de la creación de Dios. Y Dios nos crió para que disfrutáramos de la vida. Pero Satanás, el archienemigo de Dios y el archienemigo de su creación que somos nosotros, siempre ha procurado la forma para tener atado al ser humano, para que el ser humano no disfrute a plenitud de su vida. Así que la otra razón que encuentro es que el hombre se enferma por un ataque directo de Satanás. Pero hay una tercera razón que yo encuentro, es que Jesús reconocía que la enfermedad no siempre era el resultado directo del pecado o un ataque directo de Satanás, sino que a veces una persona, el enemigo le ataca así, pero Dios se lo permite. Es lo que nosotros le llamamos los actos permisibles de Dios. Pero eso muchas veces sucede para que el nombre de Dios sea glorificado. San Juan 9:1-3 dice la Escritura: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo: no es que pecó este hombre, o sea, no era consecuencia del pecado, ni que sus padres, sino para que el nombre o las obras de Dios se manifestaran en él. Así que encontramos aquí, en todo lo que he dicho, tres razones por qué somos nosotros enfermos a veces. ¿Por qué nos enfermamos? Así que, hermanos, también Dios nos ha dado a nosotros inteligencia. Dios nos ha dado a nosotros sabiduría para tratar nuestros cuerpos. Entonces podemos entender otra razón, que por negligencia a veces nos enfermamos. Y Dios quiere que usted y yo estemos libres. Pero sea de una manera o de otra, el poder restaurador, el poder sanador de Dios quiere manifestarse. Sea por un ataque directo de Satanás, sea por como haya venido la enfermedad. Lo que sí le digo yo, que hay poder en Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. La palabra del Señor dice que por las llagas de Jesús nosotros somos sanados. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, hermanos, hermanas, vea usted las razones por qué a veces nos enfermamos. ¿Cuál es la raíz de la enfermedad? Así, cuando se ore por nosotros para algún problema, pues tenemos que orar con esos conocimientos, reprender a Satanás, confesar nuestros pecados y darle la honra y la gloria al Señor. Así que es importante entender esto. Vemos en la Escritura que la sanidad divina, decía al principio, era hecho por los apóstoles. Y en la iglesia primitiva, después de que Jesús ascendió, la sanidad se siguió manifestando en el ministerio de los apóstoles. Y vemos nosotros, después de que Jesús se fue, Dios comenzó a usar a los apóstoles, trayendo sanidad en las personas
que se acercaban a ellos para orar, para que se orara. La sanidad divina, por lo tanto, puedo decir que siguió siendo parte integral del evangelio durante el ministerio de los apóstoles y de la iglesia primitiva en el siglo I. Jesús mandó a los 12, mandó a los 70 a predicar y a sanar a los enfermos. En el capítulo 9, versículo 2, que ya leíamos, dice la Escritura: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En el capítulo 10 de Lucas, versículo 9, dice: y sanad a los enfermos que en ella halláis, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Después del Pentecostés, ya el Señor se había ido al cielo. Encontramos a los apóstoles predicando y sanando a los enfermos, predicando el reino de Dios, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. En el capítulo 2, versículo 43 del libro de los Hechos, dice la palabra: muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Jesús ya se había ido. Jesús ya había partido a ocupar nuevamente su trono de gloria. Pero la comisión quedó en los apóstoles. Ahora los apóstoles estaban solos, solamente, obviamente, con la presencia del Espíritu Santo. Y a través de la mano de los apóstoles, Dios siguió haciendo milagros, sanando a los enfermos. Así que estamos viendo que la sanidad divina continuó después de que Jesús partió al cielo. En Hechos 3, del 1 al 10, vemos a Pedro y a Juan sanando un cojo de nacimiento a la puerta del templo llamado La Hermosa. Muchos cristianos conocen esta hermosa historia. Dicen que Pedro y Juan acostumbraban ir a la oración. Como a eso de las 3 de la tarde, ellos iban y estaba a la puerta del templo sentado este hombre tullido. Este hombre que tenía problemas en sus piernas, estaba cojo, no podía caminar. Y cuando ve a Pedro y a Juan entrar, extiende la mano para recibir algo de parte de ellos, alguna moneda. Y ellos le dijeron: pues mira, no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesucristo, dijeron ellos, levántate y anda. Y el milagro sucedió. El hombre se levantó y entró glorificando al templo de La Hermosa. Lo que estoy recalcando aquí es que después de que Jesús ascendió, los milagros continuaron. Los milagros continuaron porque era el deseo de Dios venir y desbaratar las obras del diablo. Así que la Biblia dice que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que después del Pentecostés, los milagros continuaron. Yo podría decir con mayor fuerza, porque el Espíritu Santo, el Consolador, estaba con ellos para ayudarlos, para asesorarlos, para respaldar la palabra predicada, el evangelio predicado, las buenas nuevas predicadas. Y también para respaldarlos cuando oraran por los enfermos, como vemos en este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 3. Los milagros no estaban limitados a los apóstoles solamente. Hay quienes dicen que el tiempo de los milagros ya pasó, que ya no así se hicieron milagros, dicen algunos, pero solamente en el tiempo de los apóstoles. Pero nosotros podemos ver que los milagros continúan haciéndose, porque Dios no ha muerto, Dios está vivo.
y está interesado de que su palabra sea predicada, y juntamente mientras se predica la palabra, se orar por los enfermos en el nombre de Jesucristo. Así que los milagros no estaban limitados a los apóstoles. La promesa de Jesús era para todos los creyentes. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 12, capítulo 14, versículo 12 al 14, dice la Escritura, Jesucristo hablando: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y luego dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Una promesa que el Señor le dejó a los discípulos, pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, a todo aquel que cree. Y allí cabemos nosotros. Por eso, con esa seguridad y con la certeza, predicamos que Jesucristo sana hoy, que Él está interesado en tu cuerpo. Tienes que aplicar fe solamente a la palabra dicha por Jesús, y Él ha prometido traer sanidad a tu cuerpo. Así que eso es lo que dice el Señor en su palabra. Estas palabras que acabo de leer de San Juan capítulo 14, versículo 12 al 14, Jesús la dijo faltando muy pocos días de su muerte y resurrección, de ascensión al cielo. El Señor estaba preparando a sus discípulos. El Señor quiso que quedara allí escrito, el Espíritu Santo quiso quedar escrito allí para las futuras generaciones, en las cuales cabemos nosotros también. ¡Qué bendición! Así que esa expresión que Jesús dijo, en mi nombre, quiere decir con la autoridad. No en la autoridad de una denominación, no con la autoridad de un hombre cualquiera, no. Debe ser en la autoridad de Cristo, porque Él es el que nos da esa autoridad, en el nombre de Jesucristo. Esta autoridad, quiero decirles que no es solamente para pastores, para ciertos evangelistas encumbrados. Es para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Usted tiene a Cristo en su corazón, entonces usted tiene la autoridad de Jesús para orar por los enfermos. Orar con la autoridad que Jesús le ha dado a usted, si usted es una persona que está caminando en Cristo, que lo ha recibido en su corazón. Así que usted, hermano, exalte el nombre de Cristo. Ore por las personas que están enfermas. Llévelos a los pies de Cristo. Usted tiene esa autoridad. Jesús le ha dado a usted esa autoridad. Así que vemos nosotros en la Biblia, en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí vemos el caso de un personaje llamado Felipe. ¿Quién era Felipe? Era un diácono. Era un servidor de la iglesia. Y vemos nosotros, de acuerdo a lo que nos dice el capítulo 8, versículos 5 al 7, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que no era únicamente para los apóstoles esa autoridad. También vemos aquí a este diácono, un servidor, no era de los 12. El Señor lo usó para compartir la palabra, y dice que donde Felipe predicaba había gran gozo, había bendición. Dios puede usar tu vida también, hermano, hermana. Déjalo, permítelo. Dale lugar a Cristo, que use tus manos, que use tus labios,
Él te ha dado autoridad. Tú tienes autoridad de parte de Cristo para compartir la palabra. Vemos en el capítulo 9 del libro de los Hechos a un personaje llamado Ananías, el cual Dios usó, capítulo 9, versículo 12 al 18, Dios usó él recibió una orden de parte de Jesús para que fuera a cierto lugar. La Biblia dice, ve a la calle derecha y ahí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo para que ores por él. Ananías no quería ir porque tenía miedo, porque conocía quién había sido Pablo. Saulo era un perseguidor de la iglesia, pero allí estaba ciego debido a aquel relámpago, aquel encuentronazo que tuvo con Jesús camino a Damasco. Pero Ananías fue y dice la escritura que oró por él. Y dice que Saulo, que después lo conocemos como Pablo, dice que sus ojos fueron abiertos, le cayeron como escamas de los ojos. Pero lo que quiero resaltar aquí de esta historia, que no leí el pasaje, pero lo que quiero resaltar de esto es que Dios usó a un hombre, un diácono, un hombre de la congregación, pudiéramos decir en términos nuestros, para llevar sanidad a la vida, a los ojos de Saulo. Así que Dios puede usar tu vida y quiere usar tu vida. Dios quiere pues que entiendas que la sanidad divina es hoy también. La sanidad divina sigue siendo parte integral del evangelio hoy. Donde quiera que se predique el evangelio completo, está incluida la sanidad divina, o debe de estar incluida la sanidad divina. Y la razón es porque nuestro Dios no cambia. Su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él sigue teniendo el mismo interés por las gentes. Jesús mismo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Y luego dice, sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Así que, hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Usted cuando predique la palabra, cuando comparta el evangelio, comparta también a un Dios que sana, un Dios que está interesado en esta sociedad, un Dios que no tiene límites, un Dios ilimitado. Para Él no hay nada que sea imposible. Hay mucha gente que es testigo del poder sanador. A la mujer usted mismo que me está oyendo, que me está mirando, usted es producto del poder sanador de Jesús. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que seas de bendición para otros. Dios ha dado dones a la iglesia y entre los dones que Dios ha dado está el don de sanidad, el don de sanidades. Dios edifica la iglesia a través de los dones. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 12 nos dice eso, que los dones son para edificación de la iglesia. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos abundar en los dones con ese fin, con el fin de edificar a la iglesia. Que el nombre de Dios sea glorificado, es el propósito que Dios tiene al darnos los dones. Edificar a la iglesia, bendecir a los incrédulos, a la gente que no le conoce a Dios, y que el nombre de Dios sea glorificado. Así que el tiempo de los milagros no ha pasado. Es probable que usted que me está viendo, oyendo, compartir esta palabra, esté pasando por un momento difícil de enfermedad en su vida, en su cuerpo, que ha ido con cuantos médicos le han dicho y usted
no ha encontrado sanidad, yo le estoy presentando a Jesucristo. Le estoy presentando a mi Señor, a mi Salvador. Le estoy presentando al Salvador, al sanador. Él quiere sanarle, Él quiere primeramente perdonarle sus pecados. Pero usted tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios por sus pecados, por su estilo de vida que ha estado llevando. Él quiere que usted abra su corazón hoy. Él quiere que usted le diga: Señor, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, pero también reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Por eso es que hoy, Señor, te abro mi corazón para que entres a Él. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesucristo no es ninguna religión. Él es un Dios que quiere tener una relación personal contigo. Por eso habla de que entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Estoy hablando de relación. Y Él quiere tener una relación diaria contigo. Él quiere darte perdón primeramente. Pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber fe en la persona de Jesús. Que Él realmente es el que murió por nuestros pecados. Y que fue molido, según dice el profeta Isaías. Fue molido para que nosotros fuéramos sanados. Dice: por sus llagas nosotros somos sanados. Así que yo te invito para que abras tu corazón, le pidas perdón a Jesucristo y le digas: Señor, reconozco que me hace falta, perdóname todos mis pecados. Quiero vivir una vida agradable delante de ti de hoy en adelante, una vida que te agrade a ti. Ya no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para ti ahora. Y si estás enfermo, yo quiero orar por ti. Si reconoces que le has fallado a Dios, si reconoces que necesitas el perdón de tus pecados, yo quiero orar por ti. Primeramente voy a hacer una oración de arrepentimiento, donde tú le pidas perdón a Dios, donde usted le pida perdón a Dios. Y luego haré una oración por sanidad, si usted necesita sanidad. Así que elevemos esta oración y entienda que la sanidad divina es parte integral del Evangelio de Jesucristo. Donde quiera que se predique a Cristo, tiene que predicarse también sanidad. Si no, estamos mutilando el Evangelio de Cristo. Oremos. Padre Celestial, en este momento reconozco, Señor, que soy pecador, que soy pecadora. Pero también reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para mi salvación, para el perdón de mis pecados. Y en este momento, Señor, estoy abriendo mi corazón para que entres a Él y me des de tu paz. Perdones todos mis pecados. Reconozco que eres el único que puedes perdonar pecados. Señor, en este momento, Señor, te pido misericordia. Te pido que me cambies, que me hagas una persona diferente. Señor, gracias te doy porque me permites ahora reconocerte en el perdón de mis pecados, reconocerte como mi Salvador, como mi Señor. Gracias te doy, Dios, por esa oportunidad. Te pido ahora, Señor, por las personas que están enfermas. Señor, para que usted extienda su mano de misericordia. Señor, si una persona que nos está mirando, Señor, está enferma, Señor, yo te pido que le sanes en el nombre poderoso de Jesucristo. Extiendes tu mano de misericordia, Señor, posa tu mano sobre esa persona enferma en el nombre poderoso de Jesús. Te doy a ti la honra y te doy a ti la gloria y te doy toda la alabanza a ti. Amén, amén. Si usted hizo esa oración en la cual usted le entregó su vida a Jesucristo, le pidió perdón a Dios por sus pecados, ahora usted
es un hijo, una hija de Dios. Viva conforme a la voluntad de Dios. Y yo declaro una sanidad total en su cuerpo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y bendiciones para todos. Amén.